Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, Pacho, sí. sí. Gracias, Manuel. Perfecto. Bueno, entonces me presento. Yo soy Hans Liebig, soy egresado de Medicina de la Sabana. Brevemente, compartí un tiempo con Pacho, estuvimos ahí haciendo algunas actividades juntos y quiero agradecerle por este espacio para hablar de un tema que me parece muy chévere. Es cuando aprueban un nuevo medicamento, en este caso en niños, cuáles son los pasos a seguir. Em, para acabar de presentarme, yo soy maestrante en farmacoepidemiología por la Universidad de Burdeos y soy médico de enlace científico en una empresa farmacéutica. No tengo ningún conflicto de interés. La evidencia y opiniones que comparta son propias y no representan a ningún tercero. En la época de nuestros papás, la época de nuestros abuelos, había un gran problema para acceder a la información. Tocaba ir a la biblioteca, consultar los libros que se tuvieran en la casa, quizás que nos compartiera algún conocido. Hoy en día la información está por todos lados. Tenemos Google, tenemos PubMed, tenemos demasiada información y ahora el problema, como dice aquí Edward de Bono, que fue un médico y filósofo maltés, es qué hacemos con la información. Ahí, ese es el verdadero cuello de botella en el que estamos hoy en día. Eso lo complementa Denis Diderot, que fue un filósofo y crítico de arte francés, diciendo que lo que no se ha examinado de manera imparcial no ha sido bien examinado y que debemos de ser escépticos para dar un primer paso hacia la verdad. ¿Por qué debemos ser críticos? ¿Por qué debemos saber buscar? Aquí les traigo un artículo interesante de 2020. Nos habla de acuerdo con distintos entes reguladores, tenemos FDA, tenemos EMA, tenemos el ente regulador japonés, cuántos medicamentos son aprobados con una indicación pediátrica en el momento inicial de aprobación. Quiero que solamente nos centremos en FDA porque manda la parada en Colombia. Si se dan cuenta, solo el 17% de medicamentos son inicialmente aprobados para uso en niños. Y si pasamos a neonatos, es donde el escenario es más difícil, solamente un 4%. Entonces, hay que hacer una gran cantidad de extrapolaciones, una gran cantidad de conjeturas para poder saber qué hacer con un paciente determinado. Aquí les traigo un poquito más de lo mismo. FDA, lo vemos izquierda-derecha. En el lado izquierdo son las aprobaciones iniciales por parte de FDA en base o con base en qué tipo de estudios se hacen. Aquí voy a emplearles un poquito para que no tengan que apretar los ojos. Si se dan cuenta, hay muchos estudios, muchos medicamentos, perdón, que se aprueban con estudios fase 2. eh, Aquí vemos alrededor de un 19%, incluso los que son fase 3 que recordemos son los estudios grandes, que realmente nos dan una buena evidencia sobre si un medicamento puede o no ser eficaz. Hay muchos que son no aleatorizados. Aquí vemos que alrededor de uno de cada cuatro estudios que no tienen un enmascaramiento adecuado o que no tienen un grupo placebo. Eh, Eso nos lleva a una gran cantidad de problemas, ¿sí? Se los voy a mostrar más adelante, porque incluso cuando tenemos estudios de buena calidad, puede no ser representativo el resultado a nuestros pacientes. Espérenme, algo chiquito. Al lado derecho, un poco más de lo mismo. Aquí ya no estamos hablando de extensión, sino aprobaciones iniciales. Muchos estudios que son de baja calidad, que no son enmascarados, que están llenos de sesgos. Eh, ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica clínica? Es difícil. Aquí les voy a presentar un librito que me gusta mucho, que ven aquí en el lado izquierdo, que se llama Health Choices, Making Sense of Health Advice. Es un libro súper chévere, es de 2008, de hecho está o fue elaborado para empoderar a los pacientes, pero nos sirve también a los médicos. Nos habla de este gran problema, cómo llevamos la evidencia a un paciente particular cuando estamos hablando de estudios que fueron hechos en poblaciones. Y aquí tenemos una caricatura que me gusta. Dice, no puede estar enfermo. Yo verifiqué la rata y está perfecta.
si estamos hablando de extrapolar estudios preclínicos, evidentemente vamos a tener muchos inconvenientes. Nosotros no somos ratas, no somos ratones de laboratorio, pero incluso cuando estamos hablando de poblaciones de adultos, pasar a niños puede ser muy difícil. Eh, y aquí voy con esto. Muchas pilas con extrapolar los estudios de adultos a niños. Había un profesor que yo tuve cuando estaba en el pregrado que decía que los niños no son adultos pequeños y eso es algo que es súper importante. Aquí les traigo una tabla de un artículo sobre farmacocinética en población pediátrica y dosis. Fue publicado en la revista Australian Prescriber y nos habla de, por ejemplo, que la gentamicina tiene variaciones en el volumen de distribución eh, que varían de acuerdo a la composición total de agua. Y el efecto que tiene es que se deben utilizar dosis de miligramos por kilo más altas en niños para asegurar los picos terapéuticos. Recordemos que la gentamicina es concentración dependiente, por eso es clave esto. La codeína se utiliza muy frecuentemente en adultos para dolor moderado a severo, pero ¿qué pasa en niños? La conversión a morfina se vuelve difícil de predecir y la depuración del medicamento puede verse reducida. Eso nos lleva a que sea más probable la acumulación del medicamento y puede llevar a depresión respiratoria. Por eso no se recomienda en niños debido a preocupaciones por la seguridad. Y hay otros muchos ejemplos. Tenemos el levetiracetam, tenemos el metilfenidato, la fenitoína. Entonces, mucho cuidado con llevar datos de adultos a niños. En algunos casos, los que vayan a ser pediatras o, bueno, como médicos generales, les va a tocar, pero siempre pues tengan precaución con esto. Quiero que nos sumerjamos en un tema que a uno como que lo intimida en el pregrado o no le gusta, que es la reducción de riesgo absoluta, número necesario a tratar, todos estos términos epidemiológicos que uno los ve y les huye. Aquí les voy a mostrar cómo pueden ser de importantes, que son fáciles y que pueden ayudarlos a tomar mejores decisiones para con sus pacientes. Son de gran utilidad para los casos individuales. Vamos a ver ahora más adelante cuándo es de utilidad las medidas de riesgo relativas y cuándo son mejores las absolutas. Entonces, ¿por qué no utilizar riesgos relativos? Sabemos que la mayoría de estudios nos hablan en términos de RR o nos hablan en términos de OR. Y aquí les tengo un ejemplo. ¿Los anticoagulantes reducirán el riesgo de padecer un ACV? Sí, los ensayos clínicos aleatorizados han mostrado una reducción del riesgo relativo del 65% con warfarina y un 22% con ASA. Solamente con esta información, alguien puede abrir el micrófono y decirme si deberíamos tratar a todo paciente adulto mayor para disminuir ese riesgo de ACV con warfarina o ASA. Sí, Manuela, tú dices que sí. Eh, entonces, cualquier adulto mayor que llegue a tu consulta, ¿tú le formularías ASA o warfarina? probablemente. Perfecto. Bueno, ya vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Y vamos a mirarlo con algo que es muy chévere, de pronto lo hayan visto o no, se llama el Payling Palette. Es este tipo de diagrama que nos ayuda a presentarle a un paciente o a comprender mejor como médicos un riesgo absoluto. Entonces, imaginémonos un paciente mayor de 65 años que no tiene factores de riesgo. Para que entiendan este diagrama, tienen esta leyenda. La carita feliz quiere decir un paciente que no tiene ACV. Carita triste oscura, ACV mayor. Carita triste clara, ACV menor. Y carita negra, aunque no se ve en este diagrama aún, un sangrado mayor. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene un riesgo a 2 años de 2 en 100 de tener un ACV. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras opciones en este caso. Podemos no darle un medicamento para prevenir el ACV. Ya les dije, 2 de cada 100 van a tener un ACV. Podemos darle ASA para prevenirlo. Vamos a tener un ACV menor. Vamos a tener un paciente que tenga medio paciente que tenga un ACV mayor
y medio paciente que tenga un sangrado mayor. Y si le damos warfarina, este es el escenario, vamos a tener medio paciente, o podríamos decir 1 en 200 pacientes, que presente un ACV menor, lo mismo con el ACV mayor, y fíjense, en 100 pacientes vamos a tener 4 sangrados mayores. Entonces, ahí de nuevo, Manuela, si quieres, ¿tratamos o no a este paciente para reducir su riesgo de ACV? Y si sí, ¿con qué? ¿Alguien más? Uy, creo que no, porque te entendí que entonces habría más sangrados mayores. Sí, De entonces acuerdo, no se trataría. de acuerdo. Ahí tendríamos sangrados mayores. Ahí estamos comparando beneficios con riesgos y definitivamente el riesgo va a ser más alto que el beneficio. Entonces, ahí empiezan a entender cuál es la utilidad de utilizar medidas de riesgo absoluto. Muchas veces los médicos queremos hacer algo. No nos gusta mandar al paciente para la casa sin un medicamento, sin una intervención. Em, Miremos un momentico esta caricatura. Eventualmente tendremos que quitarle sus intestinos, un pulmón, algunas glándulas y sus piernas. El paciente se pregunta si es necesario y el médico le dice, "No, pues preferiría que no hiciéramos nada". La respuesta es, hay veces que es mejor no hacer nada, y eso es un manejo en sí, el manejo expectante. En pediatría muchas veces ese tema es difícil porque toca lidiar no solamente con un paciente que está enfermo, sino también con su familia. Entonces podemos tener potencialmente 3 pacientes o más. Muchas veces se termina dando medicamentos solamente para complacer a la familia, por ejemplo, incluso un acetaminofén. Pero tengan en cuenta que si ustedes se ponen a prescribir medicamentos, porque sí, sin la indicación, ¿cuánto cuesta el acetaminofén? No cuesta casi nada, ¿no? Pero si multiplicamos esos acetaminofenes innecesarios por millones de casos, ¿cuánto representa eso para el sistema de salud? Eso es algo que también quiero que se lleven de esta charla. Tenemos que pensar en el sistema de salud. Estamos en una situación precaria en este momento, pero siempre, eh, incluso con anteriores gobiernos, hay un balance muy fino y como médicos tenemos que salvaguardar. Aquí vamos a otro escenario. Aquí ya tenemos un paciente que quizás va más alineado con lo que nos decía Manuela anteriormente. Un paciente que puede de pronto beneficiarse más o tal vez no. Igual quiero que eso me lo responda más adelante. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y tiene fibrilación auricular. Si nos damos cuenta, con el P-Link Palette, 20 de cada 100 pacientes van a presentar un ACV si no se les administra ningún medicamento. 10 van a tener un ACV menor, 10 un ACV mayor. ¿Qué pasa si le damos ASA a ese paciente? Vamos a tener alrededor de 7.5 sangrados menores, más o menos 7.5 sangrados mayores. Vamos a tener media hemorragia mayor, y el resto de pacientes que no van a tener el desenlace. Con warfarina, fíjense que se disminuye aún más los pacientes que se libran del ACV, pero con el costo de 4 sangrados mayores. Entonces, en este caso tenemos 3 sangrados menores y medio y 3.5 sangrados mayores. Comparemos con el escenario anterior, 20 ACVs. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí tratamos al paciente con ASA o con warfarina. ¿Qué dirían? Anita, Pacho, Manuela. ¿Podrías poner la diapositiva otra vez, por favor? Un segundito Claro que para sí. analizarlo. ¿Cuál quieres? ¿La primera? No, la siguiente, por favor. Mm, ¿Cuál te suena más ahí? creería que pues la de warfarina por la menor cantidad de pacientes, pero no estoy segura porque son menos pacientes, pero con complicaciones más graves. Entonces no sé ahí la verdad qué se De haría. acuerdo. Pues esa es una buena consideración, pero si sumamos los desenlaces adversos, sean debidos al medicamento o no, fíjate aquí, entonces tenemos 10
Acá tenemos 15,5. Acá tenemos 10, 11. Entonces, si comparamos 11 versus 15,5, ¿con cuál te vas? Mm, Es decir, uy, este tiene pues por menos el de 11. desenlaces adversos. Ujú, de acuerdo. Sí, sí. Entonces ahí, súper. Esa es la utilidad de ver las cosas así con estos grafiquitos. Entonces la respuesta es seguramente lo trataríamos con warfarina, teniendo en cuenta de nuevo beneficios versus riesgos. Entonces veamos acá un zoom. La reducción del riesgo absoluto para el paciente con factores de riesgo pasa de 20 de cada 100 a 7 de cada 100, con un riesgo de sangrado mayor con warfarina de 4 de cada 100. En este caso, está claro, tenemos que tratar al paciente. Ahora tenemos un paciente que nos llega sin ningún factor de riesgo. Le bajamos su riesgo de 2 de cada 100 a 1 de cada 100, teniendo un riesgo de sangrado mayor exactamente igual de 4 de cada 100. Aquí pues, no vamos a tratar al paciente eh, porque le aumentaríamos los efectos adversos graves, el beneficio sería muy poco y de nuevo costos para el sistema. Entonces, háganle un favor a sus pacientes y sean críticos, evalúen los estudios, que no les pase como algunos médicos que yo me he encontrado, que parecen formular medicamentos para que una determinada compañía los lleve a un congreso o porque quizás este visitador me presentó esta información y yo no sé cómo es el panorama completo. Entonces, por favor, evalúen los estudios. Una vez se aprueba un nuevo medicamento, adicionalmente hay poquita evidencia, entonces muchas veces es fácil y rápido de revisar. Y ahora les voy a dar igual unos tips para que puedan hacerlo, porque yo sé que van a estar muy ocupados como médicos generales, pediatras o lo que decían hacer. Esto aplica para cualquier especialidad, pero sí es muy importante que se actualice. La seguridad debe primar sobre todo lo demás. em, si estamos tratando un paciente con un medicamento que puede tener una cierta eficacia, pero tiene unos efectos adversos que son potencialmente graves, pues tenemos que pensárnoslo muy bien comparado con otro medicamento que quizás genere solamente náuseas o genere diarrea. Eh, Seguridad siempre sobre todo lo demás cuando se aprueba un nuevo medicamento. ¿Cuál es un inconveniente aquí? Que hay algunos efectos adversos que son raros. Entonces, tengan en cuenta que los ensayos clínicos aleatorizados fase 3, que son los más grandes, para patologías que son frecuentes, digamos enfermedad cardiovascular, se prueban como máximo en alrededor de unos 3,000 a 5,000 pacientes que tienen la enfermedad. Si tenemos un efecto adverso que se presenta en uno de cada 10,000, uno de cada 20, de cada 30,000, y que puede ser potencialmente mortal, pues no lo vamos a detectar con los ensayos clínicos iniciales. Entonces, siempre tengan eso en consideración cuando vayan a formular un medicamento nuevo. Otra cosa es el escenario en el que no haya nada que ofrecer, ¿no? Que sea el primer medicamento de su clase. Ahí pues ya tenemos que tener otras cosas en mente. Bueno, vamos a hablar del riesgo absoluto y la reducción del riesgo absoluto. Aquí un tris de teoría, el riesgo absoluto es el número de eventos, sean buenos o malos, en un grupo tratado o de control dividido por el número de personas en ese grupo. Ahí no me voy a detener mucho porque quiero es que vean lo que es la reducción del riesgo absoluto. Aquí tenemos un ejemplo. Si el riesgo absoluto de ACV de una persona, teniendo en cuenta su edad y otros factores de riesgo, fuera de 0,25 o 25% y cae al 20% con tratamiento, la reducción de riesgo absoluto es del 5%. Es así de fácil. Muchos estudios no se los van a dar, pero ustedes lo pueden calcular. Simplemente, si se les olvida, busquen páginas que les muestre cómo calcular la reducción de riesgo absoluto. BMJ tiene mucho material que les puede servir y tienen incluso ejemplos para que lo pongan en práctica. Otro tema que es importante es la reducción de riesgo relativo. La reducción del riesgo relativo se calcula con la siguiente fórmula, con base en el riesgo absoluto en el grupo control, en el grupo de tratamiento, sobre, digamos, se calcula esa diferencia y se hace sobre el riesgo absoluto en el grupo control. O bien tienen el plan B de hacer uno menos el riesgo relativo. ¿Por qué es útil la reducción del riesgo relativo? Porque suele ser constante eh, y, digamos, nos sirve porque
cuanto más alta sea la reducción absoluta de riesgo y, perdón, me enredé acá. La reducción de riesgo relativo suele ser constante a través de los riesgos absolutos. Eso es una ventaja que tienen los riesgos relativos y es que nos permite hacer un resumen muy concienzudo de la evidencia. Cuanto más sea alta la reducción absoluta de riesgo, viendo la diapositiva anterior, va a ser más bajo el número necesario a tratar. Eso va a quedar más claro un poquito más adelante. Y yo les mostré lo anterior para llevarlos al número necesario a tratar y el número necesario para hacer daño, aunque no vamos a enfocarnos tanto en eso. ¿Por qué es de utilidad el número necesario a tratar? Porque nos indica cuántos pacientes tenemos que tratar para que haya un desenlace favorable adicional. Entonces, si estamos hablando de reducción de hospitalizaciones y nos da un número necesario a tratar de 5, pues tenemos que tratar 5 pacientes para reducir una hospitalización. Es así de fácil. Ahora, si estamos hablando de un número necesario a tratar de 1000, pues tendríamos que tratar 1000 pacientes para reducir la hospitalización de un niño. Ahí ustedes pueden empezar a pensar, ¿será que sí vale la pena utilizar un medicamento que tiene un número necesario a tratar tan alto? Pues quizás no. Y sobre todo si calculamos el número necesario para hacer daño y nos da un número menor. Imaginémonos que el número necesario para generarle a ese paciente un sangrado mayor es de 200 y habíamos dicho que 1000 para reducir hospitalizaciones. En ese escenario, ¿ustedes darían el medicamento a un niño? No, no creo, porque pues se requiere menos cantidad de personas, o sea, 20, para poder, para poder hacerle daño y con 1000 tratados conseguir un beneficio. De acuerdo. Entonces ahí claramente vamos a pensarlo mucho y seguramente la decisión sea que no. Para hacer el cálculo del número necesario a tratar, es simplemente 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. Entonces, anteriormente habíamos visto en el caso de ACV que era del 5%, entonces es 1 sobre 0,05. Tengan en cuenta eso cuando lo vayan a calcular, que no se pone ya como porcentaje, sino se pone sobre 1. Nos da un número necesario a tratar de 20. Ustedes pueden pensar, como lo hice yo hace un tiempo, cuál es un número necesario a tratar que sea bueno. Pues no hay un valor que sea absoluto, es más bien compararlo con el número necesario para hacer daño, ver siempre riesgo-beneficio y bueno, tener algunas consideraciones adicionales que vamos a ver. Si no les gustan las matemáticas, hay un nomograma de un articulito que me gusta bastante, que nos dice, si usted tiene el riesgo absoluto del grupo control en ausencia de tratamiento, la reducción del riesgo relativo, trace una línea y le da el número necesario a tratar. Entonces acá les traigo un ejemplo, el ejemplo anterior. El riesgo absoluto del grupo control de tener una ACV era de 0,25-25%. La reducción del riesgo relativo en este caso la calculamos así. Reducción absoluta, riesgo absoluto del grupo control 0,25 menos 0,2, el riesgo absoluto de los tratados sobre el riesgo absoluto en el grupo control. Aquí me faltó un paréntesis, pero eso nos da 0,2 o 20%. Entonces, si trazamos una línea, se pueden dar cuenta de que nos da aproximadamente 20. Entonces, pues comparemos acá, si el número necesario a tratar da 20. Entonces, si no les gusta hacer cálculos, pueden utilizar este nomograma, pero esto simplemente se los muestro para decirles que es un cálculo que es fácil de hacer, que pueden hacer en un momentico y que deberían enseñar más a calcularlo en el pregrado, porque si tenemos de nuevo en cuenta solamente el riesgo relativo, el odds, pues nos vamos a quedar muy corto, vamos a embarrarla cuando apliquemos la información a un paciente individual. Entonces se pueden preguntar para qué sirve el riesgo relativo o las medidas de riesgo relativo, para comparar estudios entre sí y para hacer resúmenes de la evidencia. Ya está. Eh, pero de nuevo, medidas de riesgo absoluto son lo mejor para sus pacientes. Y pregunta, porque eso también cuando yo me gradué, yo caía mucho en esto. Si algo es estadísticamente significativo, ¿ustedes creen que es
clínicamente significativo? ¿Entienden bien la pregunta? Me dice. Si quieres, no sé si sea posible ahí como aclarar qué vendría siendo estadísticamente y clínicamente. Creería, Claro que sí, en mi opinión, creo que no, porque una cosa son los números, otra cosa es la realidad. de acuerdo. Lo estadísticamente significativo quiere decir la P. Ustedes van a ver la P, seguramente ya la han visto muchas veces. Cuando esa P es menor de 0,05, eso quiere decir que un resultado determinado es estadísticamente significativo. Es decir, que probablemente no es debido al azar, pero lo clínicamente significativo es distinto. Eso se relaciona con algo que es la MCID, que es la diferencia mínima clínicamente significativa para el paciente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente con fiebre, si yo le reduzco su temperatura de 39 grados a 38,9, yo puedo tener un resultado estadísticamente significativo, pero eso va a ser importante para el paciente, pues seguramente no. En cambio, tengo ese mismo escenario y le reduzco la temperatura de 39 grados a 37,5, pues seguramente, como ya lo saqué incluso de la definición de fiebre, pues va a ser algo significativo para él. Entonces la respuesta es no, no es lo mismo. Gracias, Pacho, y tenías toda la razón. Ahí deben siempre tener en cuenta la MCID, diferencia mínima clínicamente importante. No todos todas las patologías lo tienen establecido, pero muchas sí. Únicamente tienen que buscar ese término. Por ejemplo, MCID, fiebre, MCID, no sé, mm, para enfermedades oncológicas, sobrevida. Eso está establecido para una gran cantidad de patologías y es algo que uno no suele tener en cuenta tampoco. Entonces, aquí lo tenemos un poco más en detalle. Es el cambio más pequeño en el efecto que es significativo para el paciente o para el profesional de la salud. Aquí tenemos un ejemplo en ACV con el índice de Bartle. Sabemos que la puntuación máxima va hasta 100 y que incluye actividades como comer, asearse, vestirse, poder caminar o deambular. Y de acuerdo con un estudio en 2008 que utilizó una encuesta tipo Likert, esas son esas encuestas que le preguntan a uno, em, ¿está usted muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo, muy en desacuerdo con lo siguiente? Se estableció que la diferencia mínima que era importante para el paciente era de 4 a 5 puntos. Es decir, si el paciente lográbamos que pasara de un Bartel de 80 a 84, eso era significativo para el paciente. Podíamos tener el escenario de un medicamento que lo aumentara a 81, de 80 a 81 siendo estadísticamente significativo. Pues bueno, para el paciente eso no es realmente tan importante. Eh, ya casi terminamos. ¿Qué diferencia creen ustedes que hay en costos entre un medicamento innovador? Es decir, piensen en un medicamento que haya sido desarrollado por Novartis, por Pfizer, por una farmacéutica de este tipo versus una farmacéutica genérica. ¿Creen que hay una diferencia importante en costos, sí o no? Sí, la diferencia en costos debe ser bastante. ¿Cuánto creerías si te digo un porcentaje? Uy, Di cualquier cosa, no te preocupes si te equivocas. no sé, pues yo creería que digamos como un 70% más del precio del genérico. O Bueno, eso sea, está el súper doble bien. del precio del genérico más. Mira, ahí caíste en el blanco. De acuerdo con un estudio que fue desarrollado en Irlanda en 2013, los genéricos son un 20 o un 90% más baratos que el medicamento original. Entonces, pues pueden ahorrarle el sistema si se trata de un medicamento que no cubre la EPS o que el paciente tenga dificultad para conseguir a través de la EPS, le reducen los gastos de bolsillo, que es lo que el paciente tiene que poner directamente, em, y pues finalmente va a terminar beneficiando a todos. Que es importante, no todo medicamento genérico es bueno. Hay
me gustaría saber qué tanto saben de bioequivalencia. ¿Han escuchado de bioequivalencia? ¿De pronto eh, han tenido, se han encontrado con el término? No se preocupen si no, por si acaso. Sí, pues su relación, digamos, con la absorción del fármaco, bueno, eso es más la biodisponibilidad, pero bueno, bioequivalencia es más, bueno, diría que la concentración de fármaco que se encuentre en la forma farmacéutica, no sé, Sí, ¿entiendes? está perfecto, Pacho. Ok, Tiene mucho que ver con, de hecho, también con la biodisponibilidad y tiene que ver con curvas de concentración plasmática. En esencia, un medicamento es bioequivalente si se lo damos a un paciente y lo comparamos con el medicamento. O sea, le damos a un paciente un genérico, le damos a otro grupo de pacientes un medicamento innovador y deben caer las concentraciones plasmáticas entre el 80 y el 125%. Si cae ahí, INVIMA te dice que eres bioequivalente. Si estamos ante un medicamento que tiene un margen terapéutico estrecho, ustedes han visto muchos en la práctica clínica, por ejemplo la levotiroxina, ahí ya hablamos del 90 al 110%. ¿Qué problema hay? Que INVIMA no es tan estricto con esto. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que una gran cantidad de medicamentos tengan estudios in vivo, es decir, en voluntarios sanos, en pacientes. INVIMA es bastante permisiva en este sentido y permite que con pruebas in vitro que se hacen pues, digamos, en tubos de ensayo, se hacen en otras condiciones, esto sea válido para demostrar bioequivalencia. Entonces, si uno fuera juicioso, idealmente debería buscar si un medicamento tiene o no esa bioequivalencia en vivo. Hay algunos laboratorios, pues no voy a decir aquí nombres, pero si ustedes buscan, pueden encontrar que ellos hacen muy bien las cosas y hacen este tipo de pruebas. Entonces les dejo con esa inquietud, aunque no es el foco de la charla. Conclusión aquí, los medicamentos genéricos son mucho más baratos y si se pueden utilizar y son buenos, deberían formularse versus un innovador. Eh, Eso porque, de nuevo, debemos pensar en el sistema de salud. Todos somos aquí cómplices, todos somos importantes para evitar que llegue a la quiebra nuestro sistema de salud, que es muy bueno, de hecho es de los mejores del mundo. Aquí ya llegaríamos a las conclusiones. Em, una conclusión grande es que para mañana ya se habrán olvidado de gran parte de esta presentación, que ustedes se van a graduar ahorita y uno no se las sabe todas. Lo importante es que sepan dónde y cómo buscar. No todas las revistas científicas son igual de buenas. Hay algunas clasificaciones como la que hace Saimago, la que hace Scopus. Los cuartiles ahí son importantes. Las revistas que no están indexadas no son muy confiables. Entonces tengan cuidado de dónde leen. Uno no se las sabe todas y ahí va incluido, uno no sabe muchas veces cómo son las fórmulas para calcular una reducción del riesgo absoluto, el número necesario a tratar, etcétera. Entonces no tengan miedo de buscar. Yo a veces veía compañeros, o sigo viendo compañeros, que no abren el celular, están en la consulta y simplemente se basan en la experiencia anterior, o incluso como como en corazonadas, diría yo. No sean ese tipo de médicos. Si tienen una duda, abran Google, consulten a un compañero, sálganse del consultorio. Eso es válido y lo pueden hacer. Busquen en fuentes reputables, ya les dije, y actualícense con frecuencia. No van a tener tiempo de revisar cuánto artículo salga, pero las guías de práctica clínica les hacen resúmenes de la evidencia, al igual que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Eh, si tienen un momentico entre pacientes, pues pueden consultar eso, sobre todo para las patologías más frecuentes. ¿Qué otras conclusiones? La industria farmacéutica es una fuente importante de educación médica continuada. Ellos invierten en congresos para los médicos, invierten en actividades de educación y son la fuente más importante de innovación en medicamentos, pero requiere un ojo crítico. Son empresas que al fin y al cabo hacen las cosas con ánimo de lucro. Entonces, pues tengan precaución ahí. No les estoy diciendo tampoco que lleguen al extremo de algunos médicos que
Por ejemplo, restringen al 100% la visita médica. Los visitadores médicos y otros actores de la industria van a actualizarlos a ustedes y van a permitirles estar eh, con la mayor actualización posible sobre medicamentos. Pero, de nuevo, corroboren las cosas, revisen los estudios de donde salen la información que les están presentando. Si hay un medicamento A que ya está bien establecido para la fiebre, elijamos la opción nueva B solamente si confiamos en las siguientes tres cosas: en la seguridad, en la eficacia o idealmente efectividad, que eso se demuestra en estudios del mundo real, es decir, estudios en los que los pacientes tienen características muy similares a los que ustedes van a ver y no que están bajo condiciones ideales, y tras tener en cuenta los costos. Porque si este medicamento B es más eficaz, pero esa eficacia adicional no la va a percibir el paciente, pues ¿para qué formular ese medicamento? Siempre que hayan estudios, utilicen la diferencia mínima que es clínicamente importante, la MCID. No se queden únicamente en la significancia estadística, que es una tentación grande quedarse únicamente en que la P es menor a 0.05 y ya. Entonces ya puedo aplicar esto a mi paciente. No hagan eso. Y ya lo último, interpretar estudios es difícil. Por eso hay maestrías, hay especializaciones en epidemiología, eh, como la que estoy haciendo yo en farmacoepidemia, que te enseñan a hacer lectura crítica de estudios. ¿Qué pueden hacer ustedes si de pronto no se sienten tan confiados, no tienen tiempo o pues simplemente quieren tener la opinión de terceros, de otros expertos que no hayan participado en el estudio? Pueden leer comentarios sobre los artículos. Por ejemplo, el New England muchas veces publica un ensayo clínico aleatorizado y al cabo de unas semanas, al cabo de unos meses, sale un estudio adicional comentándolo. Entonces pueden revisar eso, incluso pueden ahorrarse todos los pasos que vimos anteriormente, los cálculos, etcétera, si de pronto no se sienten confiados, o en últimas pueden consultar a un amigo epidemiólogo para que les ayude a revisar esa evidencia. Y pues ya terminamos. Eh, Aquí tenemos un espacio para preguntas o comentarios. Ese es mi Instagram por si alguien quiere seguirme. A veces subo artículos que me parecen interesantes, memes. Pacho, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, muy ¿De bien. Brunel? Revisemos aquí qué dicen las personitas, a ver si hay alguna mano levantada. Bueno, aunque por el momento no, sí quisiera bueno, ya tenemos una manita levantada. Antes de dar la palabra, quisiera pues decir que este tipo de charlas son necesarias y de pronto pues ahí estaba hablándome con algunos que están aquí en la sesión y es que parecía que los médicos no supieran de epidemiología, pero la epidemiología es más sencilla de lo que aparentan y es necesario conocer de ella para poder tomar buenas decisiones porque de eso dependen las conductas y el futuro de la gente. Y si uno De pues no acuerdo. coloca ojo crítico, pues uno tampoco pues hará buenas decisiones, pero tampoco ser de los extremos, ¿no? Tampoco ser increíblemente permisivo con los fármacos, pero tampoco cerrarse totalmente a las puertas de la innovación. Entonces, sí, veamos a ver De acuerdo. qué nos tienen aquí por Tiene que ser comentar. un balance ahí, es Sí, un balance fino. sí, de Es acuerdo. súper cierto lo que dices. Y a veces es un balance que es difícil de encontrar. La epidemiología al principio intimida y a mí me parece que a veces en el pregrado a uno no se la venden bien, pero De es acuerdo. realmente, pues sí, puede llegar a ser muy, pues muy bonita porque empieza uno a entender, esto realmente es verdad o no, aplica a mi paciente o no, etcétera. Entonces, pues De Mateo, acuerdo. adelante. Sí, Hans, no, pues muchísimas gracias. Yo entré un poquito tarde a la charla, me asusté porque vi a Sefer y yo dije, hace en un grupo de pediatría, es como raro, pero no, después ya entendí para dónde iba toda la vaina y demás. Una pregunta y dos comentarios. Entonces, si quieres, inicio con la pregunta. Los papás muchas veces, muchas veces, llegan diciendo si les podemos prescribir mejor el comercial que el genérico. ¿Qué les puedes decir a los papás en ese caso? ¿O qué herramienta nos puedes dar también para decirles que los genéricos no están mal, como habías mostrado pues con las bioequivalencias? Pero digamos que los papás son un poco reticentes con eso.
De acuerdo. Bueno, ese es un tema que es un poquito complicado en nuestro país, te cuento. Hay países donde hay listados de medicamentos con bioequivalencia. Por ejemplo, la FDA tiene un documento que se llama el libro naranja. Si tú consultas el libro naranja, puedes ver ahí medicamentos que tienen estudios de bioequivalencia que puedes formular confiado. En nuestro país a veces es un poquito más difícil porque, como ustedes saben, INVIMA ha tenido muchos problemas de hackeos. Si uno se pone a revisar las actas del INVIMA, ahí se le puede ir toda una vida. Entonces, pues, ¿qué les sugeriría yo? Que empiecen a hacer la tarea, medicamentos que formulen con frecuencia, digamos la amoxicilina. Pueden buscar amoxicilina y el nombre de una casa farmacéutica. La mayoría de los que hacen las cosas juiciosos eh, publican si tienen estudios de bioequivalencia. Mm, más adelante, de pronto, si hablamos ya en un uno a uno, les puedo decir algunas que a mí me parece que son confiables. No tengo ahí ningún conflicto de interés porque no trabajo para ellas, pero sería en definitiva eso, Mateo, buscar en Google el nombre digamos, el nombre comercial del medicamento eh, y comparar de esa manera. Eh, Igual decirle, digamos, si es un, un medicamento común y corriente, ya les dije que es relativamente amplio ese margen de bioequivalencia, 80-125%. Entonces, de pronto no tenemos tanto miedo con una amoxicilina como con un medicamento como levotiroxina. INVIMA tiene un listado de medicamentos para los que es obligatorio la bioequivalencia. Ustedes tienen acceso a él, eso es un decreto, pero hay muchos medicamentos que se quedan por fuera. Entonces, de nuevo, buscar en Google, buscar en, por ejemplo, la página de Cruz Verde, en la de Farmatodo, ahí muchas veces pueden encontrar información que es valiosa. Y no ceder ante los papás simplemente por quitárselos de encima, porque lo que les decía, eso aumenta mucho costos para el sistema y pues no es la idea, ¿no? La idea es que se hagan respetar. Ahí no sé si te respondo más o menos. Sí, súper, súper. Yo creo que era eso. De igual forma, más o menos es como hacerse su diccionario, como su diario, de decir, estos medicamentos de pronto sí se pueden como formular de forma comercial y estos medicamentos más bien genéricos y demás. Creo que ya en la práctica cotidiana, pues cada quien va diciendo como su opinión. Dos De comentarios acuerdo. muy hacia pediatría, muy enfocado a pediatría. La primera, siempre que estén prescribiendo un medicamento en pediatría, acuérdense de las presentaciones comerciales. No todos los medicamentos van a tener la misma presentación comercial y no todas las dosificaciones se van a calcular con la misma presentación comercial. Eso para prevenir intoxicaciones, ¿sí? Ponemos el ejemplo de acetaminofén, por ejemplo. Acetaminofén es uno de los medicamentos que más intoxicaciones hay en pediatría justamente por eso, porque las presentaciones comerciales que nosotros formulamos no necesariamente son las mismas que los papás tienen en casa, ¿cierto? Entonces el Dolex es una cosa, pero el acetaminofén genérico de 150 miligramos en 5 mililitros es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Y de pronto nosotros hicimos la dosificación con esa presentación, la de 150 miligramos en 5 mililitros, y el papá fue y le dio, o la mamá fue y le dio esa dosis, pero en otra presentación completamente diferente. Entonces, siempre tener en cuenta eso. La segunda, en pediatría, como es intrínseco y en cualquier otro aspecto, hay unas condicionantes a la adherencia a los tratamientos. Entonces, digamos que puede tener muy buena eficacia ese medicamento, pero se va a ver condicionado por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el sabor. Y uno creería que no es importante, pero sí, el sabor es muy importante en pediatría. Y créanme que yo le saqué una maña a uno de los profes que tuve ahorita y era con cada muestra médica que nos presentaban, pues yo la iba probando de una vez para mirar qué era lo que le estábamos dando a los pacientes, ¿no? Entonces, si se van a dar cuenta, el sulfato de zinc, por ejemplo, es muy dulce. Los niños al inicio les va a gustar, pero después lo van a odiar porque es muy hostigante. El hierro es horroroso, ¿sí? En todas las presentaciones, yo creo. Siempre tener eso en cuenta, algunos antibióticos son muy feos. Nunca pude con el trimestoprim, nunca, es muy feo. Entonces no entiendo cómo se lo podemos dar a los niños a veces en infección de vías urinarias. Entonces siempre tener eso en cuenta. Mi ¿Qué otra favorito, consideración ahí? sí, Perdón, te puedo interrumpir un segundo, Mateo. tranqui, tranqui, no Eh, llegue.
Me parece súper importante lo que dices del sabor y, pues eso me parece una práctica interesante, la de probar los medicamentos. Igual trimethoprim sulfamethoxazol, tengan en cuenta que se asocia más con síndrome de Stevens-Johnson que otros medicamentos. Entonces, es un muy buen medicamento, pero a mí me gustan más otras alternativas terapéuticas cuando están indicadas. Cuando es primera línea, pues nada que hacer. Súper, súper. Por ejemplo, miren ahí ya con fármaco, pues vamos desarrollando también ese tema. Y tú hablas, bueno, mi favorito por si no se lo preguntaban, la nitazoxanida de la mar, sabe a piña, realmente muy rica, se la recomiendo totalmente. Y tú hablas en una cosa de la prevención cuaternaria, y la prevención cuaternaria básicamente es eso, es disminuir ese riesgo de que colapsen los sistemas de salud, justamente porque estamos pidiendo o exámenes, o estamos pidiendo laboratorios, o estamos mandando medicamentos que no necesita el paciente, estamos casi que enfermando a los pacientes con el fin de justificar el uso de unos medicamentos y el uso de algunos exámenes. Entonces siempre tener en cuenta eso, la prevención cuaternaria, que muy pocas veces nos hablan y no, ya Hans, yo creo que esos eran mis aportes, muchísimas gracias igualmente, yo creo que estas charlas unen dos monstruos gigantes de la medicina y es la farmacología y la epidemiología, yo creo que lo lograste de forma adecuada. Muy bien, me encantó. Muchas gracias, Mateo. ¿Tú eres residente o qué eres? Ya último semestre, ya 2 meses y me gradúo, pero el De junior na- de pediatría 14. Ah, bueno, felicidades. Bueno, súper chévere, ¿no? Me alegra que te haya gustado. Igual es un tema que es un poco denso. Si quieren, yo les comparto ese librito que les mostré, el librito verde. Es súper interesante, tiene como 200 páginas, tiene muchas caricaturas, entonces eso lo hace también como divertido, por si quieren revisarlo después con más tiempo. Y no le tengan miedo a la epidemia, no le tengan miedo. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Yo estoy ahí en Uspic, Pacho les puede pasar mi contacto y nada, muchas gracias por la atención y que descansen. Hans, muchísimas Muchas gracias por tu gracias, charla. Hans. ¿Verdad? Muchas gracias. Con Bueno, mucho gusto, Pacho. listo. Entonces, Feliz un noche a abrazo. todos. Que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias, Chao, hasta feliz noche. gracias. luego. Chao.